Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos, amigos que van a estar con nosotros en esta hermosa transmisión. Es un enorme privilegio, un enorme placer para nosotros poder hoy estar con ustedes. Y como siempre decimos, hay razones sobradas para adorar el nombre del Señor. Yo no sé qué situaciones usted está viviendo ahora o qué situaciones usted ha pasado, pero una de las cosas que hoy podemos declarar es que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que Él sigue siendo fiel con nosotros. Estamos bien, estamos con salud, estamos con vida, el Señor ha proveído lo que nosotros necesitamos, así que hay razones sobradas para bendecir el nombre del Señor. Queremos esta noche pedirle que comparta esta transmisión con familiares, con amigos y que juntos podamos esta noche edificarnos a través de una palabra de bendición. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar, ¿verdad? Sean bienvenidos todos los que van a conectarse con nosotros. Vamos a estar orando siempre al final, ¿verdad? Estamos clamando al Señor por Honduras, por las naciones, por las familias que hoy están pasando situaciones difíciles, pero seguimos confiados y declarando, creyendo que el poder sobrenatural de Dios está obrando. Así que para todos, bienvenidos a esta transmisión. Amén. Sean todos bienvenidos y damos siempre gracias al Señor por permitirnos un día compartir con ustedes de las bendiciones que Dios nos ha regalado. El hecho de estar con salud y con vida es una bendición muy grande. Debemos de considerar todas estas cosas, que estamos con salud y que estamos siempre bendecidos, porque las misericordias del Señor fueron nuevas esta mañana en la vida de nosotros, tanto de ustedes también. Y hoy esta noche pues vamos a compartir un tema que se llama la seguridad de la salvación. Creo que es un tema muy importante. De hecho, es el centro de todo el Evangelio. El Evangelio se centra en esa palabra que se llama salvación. Salvación es el rescate que el Señor hizo a través de su muerte y de su resurrección de entre los muertos. Jesús vino con ese propósito. Fue enviado de parte del Padre con el propósito de arreglar el problema que teníamos nosotros como seres humanos. El problema que estábamos alejados de la ciudadanía del Señor, que estábamos enemistados con Dios, que había una pared entre Dios y los hombres. La salvación es, sin duda alguna, el sentido del Evangelio. El Evangelio no tiene sentido si no hubiese salvación. El capítulo 1 del libro de Romanos, versos 16 y 17, estaremos leyendo en esa parte de las Escrituras como realmente una base de cómo el apóstol Pablo enfoca lo que es el Evangelio. El Evangelio, sin duda alguna, es el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo para la humanidad. Amén, amén. Así es, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16, para los que están en casa, quieren tomar su Biblia ahí con nosotros. Dice la palabra del Señor para honra del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Qué poderosa palabra. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma
creo que es muy claro y evidente que el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de Hechos, capítulo 9 del libro de Hechos, habla de la conversión de Saulo, de Tarso. Creo que refiere mucho a eso. Está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, cuando Pablo iba hacia Damasco, iba con cartas para poder apresar a los cristianos, para tomarlos y apresarlos. Muchos murieron en eso, como Esteban. Y el apóstol no era el apóstol todavía, sino Saulo de Tarso. Va con cartas y él va porque él cree que está haciendo la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo, si vemos ahí, él es el perseguidor de la iglesia. Jesucristo viene al encuentro de él en ese momento, porque Jesús siempre tiene esa bendición, esa parte importante de ir al necesitado. Y creo que allí entra lo que las Escrituras está diciendo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque hubo una transformación en la vida de Saulo de Tarso. Imagínate, después de perseguir a los cristianos, hoy es un testigo de ellos. Entonces está diciendo, porque Pablo es un ciudadano romano, ¿verdad? Entonces está diciéndole como a los romanos: bueno, miren, si en otro tiempo yo perseguía a la iglesia, ahora creo que no. De hecho, les diré algo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí, porque fíjate que las actuaciones de nosotros confirman quiénes somos, ¿verdad? Nos da credibilidad, el carácter. Entonces Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero luego ya no lo ve persiguiendo. De hecho, como tú dices, él tenía autorización para hacerlo, ¿verdad? Y él dice la palabra que pues los apresaba y los arrastraba, muchos de ellos. Y pasa que luego Pablo está ahí pues como uno de ellos predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces por eso él hace esa confesión tan gloriosa, pero lo hace con algo que me impacta del apóstol Pablo, es la seguridad. Fíjate que él, desde que tuvo el encuentro con el Señor, fue un hombre que se definió totalmente. Y desde un inicio él viene y dice, yo no me avergüenzo. O sea, me imagino que tuvo que ser difícil, ¿verdad? Porque de hecho la Biblia nos enseña que muchos discípulos, muchos seguidores de Cristo seguían teniéndole miedo. Y cuando Pablo quiso acercarse, ellos decían, pero es que este era el perseguidor, el que nos andaba buscando para apresarnos. Entonces no le fue fácil que la gente pudiera, ¿verdad?, tener y creer, pues, en lo que estaban viendo, en esa transformación. Y como tú dices en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dice de él, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y algo maravilloso que dice, para salvación a todo el que cree. Ahora, hay algo importante ahí que queremos mencionar, y es que la religión no salva. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Yo creo que la religión es algo que nos limita a obtener la salvación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, yo soy fariseo. En cuanto a la ley, dice, fariseo. Soy alguien celoso, ¿verdad? ¿Soy israelita? Sí, soy israelita, dice en uno de los pasajes. Entonces, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, son hijos de Abraham, yo también, dice. Y el apóstol Pablo cree que está haciendo lo correcto. Por eso es que el enfoque de esta noche es la salvación. La salvación tiene que ver con ese evangelio que es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, la religión no nos salva. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué razón? Porque mucha gente dice, bueno, yo pertenezco a tal religión, pero eso no nos da seguridad a ser salvos. De hecho, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora dice, ya no me avergüenzo de este evangelio que tiene y contiene el poder
de Dios para salvación. A todo el que cree, dice. Fíjate que un enfoque importante es darnos cuenta que el apóstol Pablo no era cualquier tipo de persona, era un hombre muy preparado, era un hombre muy estudiado, era un hombre que sabía. De hecho, él perseguía la iglesia de Cristo porque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero tú estabas hablando que el evangelio una religión no nos salva, porque es importante entender que hasta que realmente tenemos un encuentro personal con Dios es cuando nosotros somos transformados, ¿verdad? No es determinada iglesia, sino un encuentro personal con Dios que garantiza, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas. Y Pablo lo dice específicamente a todo aquel que cree, porque este es el punto. El evangelio se obtiene la salvación se obtiene por fe, ¿verdad? Y Pablo lo enfoca hacia todo el que cree. Entonces es importante que esta noche nosotros podamos entender que necesitamos creer al Dios Todopoderoso, aceptar ese regalo, porque la salvación es un regalo de Dios, porque es algo que no lo merecemos. Que no lo merecemos, de hecho más adelante lo vamos a ver, no lo merecemos, pero a Dios le plació hacernos partícipes a nosotros. Imagínate que, ¿por qué menciono esto? Porque dos hombres se acercan a Jesús. Habla del capítulo 3, habla del maestro llamado Nicodemo, ¿verdad? Y Jesús le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era? Era un maestro de Israel, era un hombre muy preparado en el Antiguo Testamento, o sea, hombres que sabían todo lo de la ley, pero no había seguridad en eso. O sea, qué poderoso, porque Jesús lo confronta y le dice, es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 19 del libro de Lucas habla de un hombre llamado Zaqueo. Y Jesús dice, Zaqueo, desciende, date prisa, hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿verdad? Y entablan una conversación, porque después va a su casa y le dice, viene la salvación, porque si alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, porque era lo que estaba en la ley escrito. Pero al final Jesús termina diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Pero ¿cómo había llegado la salvación? ¿A través de quién? A través de Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio, pues la palabra misma de Dios, es la revelación del Señor, ¿verdad? El verbo hecho carne, ¿verdad?, que habitó entre nosotros, dice el Evangelio de San Juan. Es maravilloso, y fíjate que en cada ejemplo que hoy estás poniendo, realmente el encuentro personal con Jesús es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Nicodemo era un hombre que sabía, conocía las escrituras. Zaqueo no era cualquier persona tampoco, era un hombre preparado. De hecho, era, ¿verdad?, un hombre que se manejaba dentro del gobierno, ¿verdad? Y bueno, él al final, el encuentro personal con Jesús hace en estas dos personas, hace cambios y transformaciones, porque realmente el Evangelio vino para transformar la vida de nosotros, vino para traer cambios, transformaciones, vino para traer no solo esperanza, sino no solo esperanza para nosotros mismos, sino para los que nos rodean. Imagínate un hombre que hoy está agobiado en el vicio del alcohol, es un hombre que va a ser irresponsable, porque su dinero lo va a invertir en un vicio. ¿Cuántas mujeres ahora están atribuladas porque sus esposos son de esos hombres que toman todos los días, que se gastan el salario? Pero cuando hay un encuentro personal con el Señor, no solo nuestra vida es transformada, no solo nosotros somos beneficiados, los que están alrededor de nosotros también. Sí, es importante entonces saber, cuando hablamos de esa seguridad que nos da la salvación, por la gente pues que muchas veces piensa y dice, bueno,
¿Es tan sencillo recibir al Señor? ¿Es tan sencilla la salvación? Y yo les digo, no es un mérito de nosotros, es un mérito que lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, la salvación no requiere de ningún precio que nosotros podamos pagar, porque no hay precio que nosotros podamos pagar para obtener la salvación. La salvación, dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo menciona esta palabra en el Evangelio, es algo que da seguridad. ¿Por qué razón? Porque mucha gente se pregunta, mucha gente tiene miedo, que si es salvo, que si el Señor viniera hoy, que si la muerte nos sorprende. ¿Por qué enfocamos esto así? Porque la salvación es algo que es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, mucha gente está con temor, mucha gente está con miedo, mucha gente incluso veía algo ayer y estaba con lo que yo y tú estamos compartiendo. Una persona llamó y dijo, estoy preocupada, dice, porque no sé si la salvación se pierde, si yo me voy a ir, si el Señor viene. Y la pregunta fue esa, que no estaba segura de la salvación y dice, yo estoy orando más, estoy esto, haciendo. Pero eso tiene que ver primeramente con que hayamos recibido al Señor en nuestros corazones. La Escritura me enseña a mí. ¿Qué dice el libro de Juan 3:16? Tú te lo sabes de porque memoria. de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tenga, dice, vida eterna. El libro de Romanos 5:8 dice la Escritura, ese libro de Romanos, dice, habla del amor, sí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 6:23 Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacemos? Es ponernos a cuenta con el Señor. ¿Qué hizo Saúl? Dice, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Verdad? Dos preguntas importantes. ¿Qué dice el versículo 17 del libro de Romanos? ¿Qué dice? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Dice, la revelación de ¿quién? De Dios. O sea, Dios se revela a nosotros. Porque hay gente, miren, escuchaba una historia de un pastor que llegó a un hospital, a una sala, donde un hombre estaba tan grave que estaba por morir. Y este pastor dijo, bueno, esta alma es 100% segura que se va con el Señor. La sorpresa es que cuando él empezó a dar el mensaje del Evangelio, el hombre rehusó en la condición que estaba a recibir al Señor en su corazón. Y le dijo no, no y no. Este hombre quedó tan sorprendido porque dijo, este hombre en los últimos, va a ser el primero. Sí, en los últimos minutos de vida que tiene, puede recibir la salvación así, pero no quiso aceptar. Y esto es tremendo porque nosotros pensamos en eso y cuando pensamos en eso, creemos que la gente a veces lo va a recibir, pero hay gente que no va a recibir el regalo del Señor. Y esto es tremendo porque eso significa una separación eterna del hombre con Dios. Y que hay un castigo, ¿verdad? Porque la separación no solamente
implica un simple hecho de que no esté cerca de Dios. El problema es el castigo, ¿verdad? Porque hay un castigo para todos los que rehúsan aceptar ese regalo. Y es tan maravilloso entender, pues uno espera, los pastores esperamos que la gente cuando está pasando momentos tan difíciles, ¿verdad? En el preciso momento de la muerte, o que las personas sienten que no va a estar más en la tierra, ¿verdad? Alguien puede decir yo recibo a Cristo, pero mucha gente no, fíjate, rechazan, como tú dices, el regalo de Dios. Pero qué bendición es cuando nosotros podemos aceptar, ¿verdad? Ese regalo, como tú dices, que no, bueno, que de hecho no hemos hecho nada para merecerlo, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros debemos de sentirnos realmente agradecidos, ¿sabes? Yo a veces pienso en todo lo bueno que Dios es con nosotros y realmente me impacta. Normalmente yo siempre digo, solamente tenemos que ver a nuestro alrededor para ver la gracia de Dios en nuestras vidas, ver la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy está frustrada, está preocupada por un trabajo, está frustrada por la situación que vivimos? Porque muchos sus vacaciones pensaron ir a Roatán, pensaron viajar, no sé, ¿verdad? O muchos pensaron en hacer una buena fiesta de cumpleaños y hoy, debido a lo que estamos viviendo, se sintieron frustrados porque no lo pudieron lograr. Pero déjame decirte que cuando vemos realmente lo que Dios nos ha dado, nos sentimos realmente bendecidos. Aparte de esa salvación tan grande, ¿verdad? Porque la salvación es un regalo que junto con ella trae tantos beneficios a la vida de nosotros. Cuando tú recibes la salvación, encuentras paz para tu alma. Cuando tú recibes la salvación, encuentras ese consuelo en Dios. Tú te das cuenta que tienes un oportuno socorro, donde tú puedes ir en el momento difícil y vas a encontrar a alguien que te va a tender la mano. ¿Cuántas veces hemos ido donde alguien y no nos han tendido la mano? Y qué feo uno siente cuando alguien le dice, no, mire, no puedo, ¿verdad? Pero tenemos un socorro oportuno. Entonces la salvación trae con ella, es un regalo maravilloso, pero trae tantas bendiciones. Fíjate que quiero que mires el segundo libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene tanta seguridad? ¿Por qué? Quiero leer esta escritura porque el apóstol Pablo creo que es uno de los hombres que más habla de estas cosas y habla de la seguridad. Habla de la seguridad de esa parte. Creo que por aquí leemos algo. Dice, si yo conozco a un hombre, dice que fue, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, ¿verdad? Pero está diciendo algo tan poderoso, creo que está en estos versículos por aquí, y habla de eso, porque habla que se le fue dado un aguijón en la carne. Vamos a ver, creo que por ahí está. Pero es tan importante, se me venía esa parte importante, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Sí, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor lo lleva a este hombre a ver esa cosa? Propósito. Pero lo lleva, y el apóstol Pablo oye cosas que no se le ha dado a conocer a hombre alguno. Ahora, ¿por qué mencionamos esa parte? Porque el apóstol Pablo tiene una seguridad
y una convicción en que el Señor lo había salvado. Cuando el apóstol Pablo menciona, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es una seguridad. Es triste la partida de un ser humano, es muy doloroso, no es fácil. Pero realmente todos tenemos que pasar ese momento. ¿Es fácil? No lo es, porque no lo es un momento duro, difícil. Pero es un momento que está establecido para los hombres. De hecho, el libro de Hebreos dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué quiero hablarles de eso? Porque nuestra convicción es esta. ¿Por qué luchamos a caminar en santidad, en caminar en una vida recta delante del Señor, en obedecerle? ¿Por qué caminamos? Porque queremos ¿qué? Porque queremos alcanzar esa salvación. Una vez nos hemos puesto en el camino del Señor, queremos alcanzar eso. Pero, ¿cuál es el problema entonces del ser humano? El problema es no tener seguridad en la salvación. Muchos de nosotros no queremos irnos, esa es una realidad, pues, porque la carne gime dentro en nosotros, la carne no quiere la muerte. Pero la Escritura menciona que en un momento tenemos que separarnos este cuerpo de lo espiritual. Porque la muerte, dicen muchos, dicen, a donde muere ahí termina todo, pero es mentira. La muerte solo es la separación del cuerpo físico y lo espiritual. ¿Verdad? Entonces lo espiritual, que es lo que nos interesa a nosotros, porque este cuerpo al polvo es del polvo es y al polvo tiene que regresar. Entonces, ¿por qué la salvación? ¿Por qué Pablo habla de esta forma? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en otro pasaje que no lo tengo en este momento, pero dice, bueno, estoy en estrechez, no sé si estar ya con el Señor o estar con ustedes, pero por causa de ustedes, dice, a mí me conviene, dice, yo deseara estar con ese. Imagínate qué convicción. ¿Te imaginas? Qué convicción tan fuerte, güey. Yo quisiera estar con el Señor, porque ese capítulo 12 del libro de 2 de Corintios, yo creo que él miró cosas que nosotros, por eso es que miren, la gente que no estudia el Evangelio va a vivir en temor porque no sabe qué es lo que Dios ha preparado después de la partida de esta tierra. Entonces, nosotros tenemos, por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad? Porque el Evangelio se revela, dice. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido por fe. Entonces es tan poderoso y nosotros, pero la seguridad se basa en ¿qué? En que nuestra vida está en las manos del Señor. Estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Él. Tú decías algo que siempre me ha encantado el apóstol Pablo. Es una seguridad tan impresionante que lo que tú decías, Él sabe lo que le espera allá y Él se da cuenta de lo que hay acá. Entonces Él dice, ¿qué me espera allá y qué hay acá? ¿Verdad? Entonces Él no sabe, habla de que él quería quedarse por causa de los hermanos, de la obra, ¿verdad? Pero sabía que había algo maravilloso. Entonces es bien importante cuando nosotros conocemos lo que Dios tiene para nosotros, vamos a cuidar. De hecho, Pablo mismo nos insta en muchos capítulos a cuidar la salvación. Dice, no descuidemos una salvación tan grande. O sea, tú ves la vida de Pablo y tú lees sus escritos, vas a ver un hombre apasionado, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Dios, pero se apasiona por su obra, por vivir en santidad, porque fue un hombre que vivió en santidad. Se apasiona por lo de Dios de una manera maravillosa.
Bueno, de hecho, al final él dice, he peleado la buena batalla. O sea, y tuvo que vivir muchas cosas, tuvo que padecer. Y me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas de la conversión de Saulo, como el Señor dice, instrumento escogido me es este. Me encanta ese pasaje. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, para anunciar mi nombre a los gentiles. O sea, qué maravilloso, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y cuando tú estabas hablando de la revelación, cómo se revela la vida de nosotros, estás hablando del momento mismo cuando Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Ese es el momento en que si nosotros abrimos el corazón, Él se revela a nosotros y podemos conocerlo. Como dice el libro de Apocalipsis 3:20, parece. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué poderoso. Y Jesús vino por esa causa. O sea, Jesús en algún momento, los religiosos que de ese momento le dijeron, ¿por qué te reúnes con prostitutas? ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué comes con esta gente que no tiene? Y Jesús dijo, bueno, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Jesús vino por esa causa por nosotros. Sí, fíjate que es bien importante, Dios ama al pecador, no ama el pecado, pero sí ama el pecador. Y nosotros debemos de tenerlo muy claro, que este es el tiempo que la gente se levante en el nombre de Jesús, que nuestra familia, ¿verdad? Tal vez tenemos familiares ahora que no conocen del Señor, o tal vez conocemos una persona que está hoy perdida en sus delitos y pecados. Pero este es el tiempo, porque el Señor, de hecho, el sacrificio de Jesús, me encantaba mucho la introducción que tú hacías, porque el propósito de la muerte de Jesús en la cruz de Calvario fue esa, no fue otra. O sea, no estaba ahí. Tú dijiste una gran verdad que anoche yo lo decía. Por eso es que nosotros como cristianos no debemos de sorprendernos. Hay un pecador, uno que mató, uno que robó, uno que violó, uno que hizo esto. Pero es que Cristo vino para eso, ¿verdad? Decía Cash Luna algo que me impactaba, ¿verdad? Y decía que en las iglesias debería de decir bienvenidos pecadores, porque realmente todos los que estamos ahí, o sea, hemos sido pecadores, hemos necesitado de una salvación tan grande, y algo tan poderoso es como Jesús pudo cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Muchos tuvimos la oportunidad, así como yo, de nacer en un hogar cristiano, pero tú no tuviste ese privilegio. Tuviste que estar en el mundo, pero Jesús llegó a tu vida y te cambió, te transformó. Y hay muchos ahora de los que están viéndonos, de los que están con nosotros en esta transmisión, que tuvieron que pasar proceso, que de hecho Jesús tuvo que meter su mano en el lodo cenagoso y sacarlos, ¿verdad? Porque tienen una trayectoria de pecado, pero es maravilloso cómo el Señor hace transformación y cómo la salvación está manifiesta en la vida de nosotros. Ahora, quiero enfocar también este punto. Pastores, y si yo he pecado, ¿puedo ser salvo? ¿Qué pregunta? Pueden hacérsela nosotros mismos. Señor, y si pecamos, ¿qué sucede? Bueno, respuesta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Ahora, Pablo menciona aún en esos también, dice que no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿el perdón lo hizo cada año o fue un perdón continuo? ¿Qué piensas? No, definitivamente un perdón continuo, ¿verdad? De una sola vez. Sí, porque los rituales que hacían en la ley, ¿cómo eran? Así es, tenían que ir cada año y presentar ese sacrificio por el pecado que habían cometido durante ese tiempo. Pero cuando Jesús muere, Él mismo dice, o sea, una vez por todos. Y entró, dice, una sola vez, dice Hebreo, ¿va?
Amén. Entonces, esa es la bendición. Yo sé que podemos fallar, somos humanos. De hecho, sabemos que podemos fallar. Y es una realidad. Porque si alguno no peca de una forma, ese puede pecar de otra forma. Con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestras acciones, con muchas cosas. O sea, hay miles de cosas que podemos... Porque el problema es que hay gente que cree que todo está bien, o sea, que no hay pecado y que todo eso. Y era como vivía la gente bajo la ley, o sea, decían esto y ellos se conformaban y decían, no, yo tengo la ley y yo esto y esto así y no hay problema. Pero Jesús vino para cambiar esas cosas, para decirnos, sí, hoy es algo que es por gracia, es algo que no puedes hacer nada por ello. Yo lo he regalado. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en esas respuestas. Y usted que está en fornicación, ¿qué sucede? Pues tiene que arreglar su vida. Sí, de hecho, la palabra enseña que dice, el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prospera. ¿No? Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Mira, lo que pasa es que debemos de entender que la salvación es un regalo de Dios y que no hemos hecho nada para merecerlo. Pero una vez tú lo recibes, tú debes de cuidarlo. Una vez tú recibes ese regalo, tú debes de cuidarlo como el tesoro más grande. Porque Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios te acepta como tú eres como ser humano. Pero no te acepta con tu pecado, con las acciones que tú continúes. Porque recuerda, bueno, en el libro de San Juan nos dice que si conociéramos la verdad, en el libro de San Juan capítulo 8, si conocieras la verdad te hace libre. O sea, una persona que verdaderamente ha recibido el regalo de la salvación, que ha confesado a Jesús como su Salvador, su vida no va a ser la misma, definitivamente. Bueno, tú hablabas de Saulo, su vida nunca fue la misma. Tú hablabas de Zaqueo, después del encuentro con Jesús, después que Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, no come, o sea, nada, en el preciso instante que ese hombre le es revelado, porque el ser humano necesita que se le sea revelada la salvación. Cuando ese hombre le es revelada la salvación, Jesús está ahí mismo. Jesús no se ha ido. Y él dice, bueno, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. O sea, es impresionante, porque eso sucede en la vida de todo ser humano al cual se le es revelado la salvación, ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo. Ahora, alguien está en fornicación, ¿qué debe de hacer? Bueno, enmendar, ¿verdad? La palabra dice que debemos de alejarnos del pecado. Imagínate la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. Y Jesús le dice, 5 has tenido, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Entonces, pero ¿qué pasó en la vida de esta mujer? Algo sorprendente pasó. Un encuentro. Exactamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchos de ustedes que van a luchar con cosas. ¿Verdad? Su lucha es todo lo que es. De hecho, le puedo decir algo. Esa lucha que ustedes tienen los puede hacer afirmarse más en el Señor o salir del camino. Depende de la actitud con que ustedes vean las cosas. Hay gente que sigue luchando con los vicios, que llegaron a la iglesia, están 3 meses, luego caen y están en eso. Es una lucha, pero que debe de tratar el ser humano de no quedarse ahí. Cuando el hijo pródigo se fue y pecó,
reaccionó y dijo, estoy mal, tengo que regresarme. Entonces, esa es la actitud de un cristiano, de alguien que nació de nuevo, de alguien que el Señor lo llamó y le dio la salvación gratuita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué enfocamos eso? Porque debe de haber esta seguridad en la salvación. Entonces, por mérito de nosotros no podemos alcanzar. Sí, también porque fíjate que si tú no estás seguro, bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, tú sabes que el 15 te van a pagar. Entonces tú trabajas y tú te esfuerzas porque tú sabes que te van a pagar, ¿verdad? Cuando tú no estás seguro de la salvación como cristiano, no te esfuerzas. No vas a hacer nada porque la vida cristiana tampoco es fácil. Queremos decirles que el caminar con Dios, el vivir una vida en santidad no es fácil. Y tú decías algo, todos los días vamos a enfrentar situaciones, porque el enemigo, cada día que nosotros como cristianos despertamos, o cada vez que el ser humano se despierta, Satanás ya ideó un plan. Mientras tú y yo dormimos, Satanás está ideando planes de cómo apartarnos de Dios, de cómo alejarnos de Él. Y nosotros no es algo que quería recibirte la salvación y que todo va a ser fácil. Tú sabes cuánto nos cuesta orar, leer la palabra, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Es un proceso en la vida de nosotros, ¿verdad? El mundo nos ofrece tantas cosas, placeres, dinero fácil, nos ofrece música, mujeres, hombres, sexo ilícito. Pero todas estas cosas nos alejan de Dios, nos pueden robar a nosotros la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Entonces, cada día, nuestro reto es cada día poder mantenernos firmes. Ahora, es maravilloso pensar que conjunto con la salvación tan grande que Jesús nos ha regalado con el sacrificio de él en la cruz del Calvario, también nos ha dado su Espíritu Santo, que no nos ha dejado solos, que no nos deja huérfanos. Tú y yo no luchamos solos, cada día tenemos la ayuda de su Espíritu Santo para vencer todo lo que el enemigo pueda traer y mantener nuestra salvación. Dice la Escritura que cuidemos con temor y con temblor esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Hay otra escritura en Corintios que dice que Dios no puso, que Dios puso este tesoro tan grande en vasos de barro, ¿verdad? Para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no de los hombres, para que sepamos que somos que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. Y es tan importante saber esto porque yo debo de estar seguro en la salvación. Amén. Si he pecado, tengo que confesar mi pecado. Si estoy luchando con algo, mire, hay gente luchando con los vicios, el alcoholismo, las drogas, el tabaco, está luchando con eso. Otros están luchando contra el adulterio, la fornicación, todos estos pecados, la codicia. Otros están luchando por la avaricia y todas estas cosas. Hay una lucha constante en todas estas cosas. Pero yo creo que el proceso de la vida, el proceso nos va haciendo madurar y afirmarnos más cada día en el Señor. Ahora, el capítulo 8, verso 1 de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante entonces esto. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque hay mucha gente que debe de entender que esa salvación nos alcanza no para este tiempo de la tierra, sino para una vida eterna con el Señor. ¿Te imaginas? Pensamos en esas cosas. ¿Qué hay? ¿Sabe que la gente solo está pensando en las cosas de esta tierra? Muchos de nosotros en algún momento estamos pensando en ver a nuestros hijos, nuestros nietos, ver muchas cosas. Estamos en eso, ¿verdad? Alguien decía, y yo me molesté esa vez, me sentí un poco molesto, porque recuerdo que
levantaron algo contra un presidente diciendo, y dijeron, bueno, y las iglesias se nos van a quitar, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con las propiedades si aquel tiene dos? Porque habla mucho del comunismo y cosas así. Y yo quedaba en estos días y vi iglesias grandes donde solo estaba el predicador y no había ningún miembro sentado en las sillas. Y pensaba en esto y decía, Señor, en un momento todo cambia, pero la salvación nunca dejará de ser. Y es allí donde debemos nosotros entender que la salvación es eterna. Es un estado que no tiene fin. Es un estado donde viviremos por siempre. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos en un momento difícil, donde puedes tener miedo y se vale. Pero tienes que estar seguro que estás seguro o seguir seguro en las manos del Señor. Sí, y es que debemos de entender que cualquier ser humano va a tener miedo en su humanidad, ¿verdad? Recuerda que nosotros no dejamos de ser hombres o mujeres naturales cuando venimos al Señor. Entonces pueden existir esos miedos en nuestra forma natural, pero en tu espíritu tú debes estar seguro. Sí. Bueno, de hecho creo que cuando la muerte viene al ser humano, todos tenemos miedo de morir. Todos. Porque yo he pasado momentos, ¿verdad?, de perder amigos, bueno, o de físicamente, podemos decir. Mi madre pasó ese momento y yo estaba ahí con ella. Y yo pude sentir en mi corazón y me llama mucho el Salmo 23, porque David dice, aunque ande en valle de sombra, tú estarás. O sea, el Señor nos va a conducir hasta en ese momento, porque en nuestra carne hay miedo, ¿verdad? Podemos sentir miedo de morir en nuestra humanidad, pero en nuestro corazón, nuestro espíritu, debemos estar fortalecidos y saber que el día que partamos de esta tierra, una salvación tan grande está ahí. Y como tú dices, cuando una persona muere, ahí no nos van a poner el carro, no cabe en el ataúd, la cuenta de banco, ¿verdad? Ahí, amado, no le van a poner, o amada, esos aritos, esa cadena de oro que usted tanto cuida y que guarda. Ahí, y si se la ponen, pues al día siguiente alguien va a llegar y le van a abrir la tumba, como ha pasado, ¿verdad? Personas que llevan sus dientes de oro y bueno, las profanan y las abren y sacan lo que es de valor, porque nada de eso cabe en el cielo. Nada de eso va con nosotros, donde Dios nos tiene preparado ese lugar. Fíjate que Pablo menciona un versículo, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué poderoso. Ahora, el capítulo 4 de segunda de Timoteo, verso 7. ¿Por qué Pablo enfoca esta salvación poderosamente en que es un regalo de Dios, pero que tenemos que estar seguros en ella? Y que Él está Él está cumpliendo un tiempo en esta tierra, pero que lo ha hecho ¿cómo? Lo ha hecho bien. Se ha esforzado. ¿Qué dice ese verso, hermano? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado. O sea, está diciendo, he hecho la voluntad de Dios. Dios me llamó para un propósito y yo lo he cumplido. Eso es lo que Pablo está diciendo. He acabado mi carrera con gozo. Porque fíjate que realmente el evangelio, el ser cristiano en la vida de nosotros es un gozo, es una bendición.
y vamos a servir al Señor con gozo, con alegría. Por eso es que como cristianos no debemos estar amargados, ni tristes, frustrados. Tenemos que levantar nuestras manos, adorarlo, porque nos ha regalado una salvación tan grande, tan maravillosa. El Señor que no se compra con dinero. Amén. Bien, estamos ya terminando este tiempo. Podemos hablar Ha sido algo tan poderoso, sí queríamos compartirlo porque esa es la seguridad. Así es. La seguridad es que tú has recibido al Señor en tu corazón. Porque esta noche, si tú no lo has recibido, y usted nos pregunta, ¿es tan sencillo esto? Sí, es sencillo. Para nosotros, para Jesús fue difícil una crisis. Nosotros con una oración creyendo recibimos la salvación. Pero para Jesús fue un momento duro. Pero hoy tú puedes recibir al Señor. De hecho, el libro de Romanos capítulo 10 habla de eso, ¿no? Si creyeres en tu corazón y le confesares con tu boca, serás salvo. Amén. Y el libro de Hechos 16 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero hoy, esta noche, esta es la oportunidad. Yo quiero que, si tú no le has entregado tu vida, si estás luchando, y yo quiero que hagas esta oración, la repitas conmigo y que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Es la única esperanza más segura. Yo quiero que repitas conmigo después: Padre, esta noche decido entregar mi vida a Jesucristo. Gracias por haberme regalado esa salvación conmigo. Hoy confieso mis pecados y me aparto de ellos. Tu sangre me limpia esta noche. Gracias porque esta noche yo te recibo en mi corazón y te entrego mi vida para que tú me inscribas en el libro de la vida. Amén. Si tú has tenido miedo, yo quiero dar esta noche. Y quiero que le digas al Señor: Señor, esta noche te entrego todo, para que quites de mí aún temores. Porque estoy seguro o segura que hay una vida mejor para mí. Y es esa vida eterna que tú me has regalado. Perdóname si he estado viendo más las cosas de este mundo, porque quiero ver ese final que no tiene fin más que, pero ese final que es la separación del cuerpo y lo espiritual, porque yo reconozco que hay una vida mejor en la eternidad contigo, Padre, y con mi Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén, aleluya. Qué bendición esta noche, esta palabra. Si tú recibiste al Señor, queremos darte la bienvenida a la familia de Dios, a la familia del Señor. Busca una iglesia donde congregarte. No sabemos en qué lugar estás del país. Busca una iglesia donde congregarte, donde caminar con el Señor, ¿verdad? Ahorita pues obviamente algunas iglesias no estamos aperturadas, pero cuando todo esto pase, consigue una Biblia o descarga la Biblia en tu celular y comienza a leer la palabra del Señor y a fortalecerte. Y si tú eres una persona que esta noche no estaba seguro o segura de su salvación, hiciste una oración, comienza a alimentarte de la palabra del Señor y comienza a disfrutar esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, porque no solamente es una vida eterna con Él, sino que es la paz, es el gozo, es su bendición, es sentirnos que Él es nuestro pronto auxilio en medio de cada situación. Así que esta noche hemos tenido un tiempo precioso con la palabra. Creo que nos alargamos un poco, pero estamos siempre orando por peticiones
Si usted tiene alguna petición, déjenos su mensaje, que con mucho gusto estamos recibiendo, orando por gente enferma y recibiendo testimonios. Fíjate, me gozo mucho en escuchar testimonios. Dios ha estado sanando gente, Dios ha estado levantando personas y nosotros seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Queremos orar esta noche 2 minutos por la gente que hoy está en la sala de un hospital, que hoy está con COVID en su casa. He recibido muchísimas peticiones de gente que hoy está sintiendo los síntomas tan fuertes, pero que este es el tiempo, que este es el momento para nosotros clamar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque aparte de ese regalo precioso que nos has regalado, como es la salvación en la cruz del Calvario, tú también pagaste el precio de nuestras enfermedades y por tus llagas somos sanos en el nombre de Jesús. Así que hoy oramos por los que hoy están enfermos, aquellas personas que están en los hospitales, en las salas de COVID, aquellos que están en sus casas con este virus, hoy pasando un momento difícil. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo, Señor, esta noche con mi esposo, y tu palabra me enseña que si dos se ponen de acuerdo sobre toda cosa, oh Dios, lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y hoy, en mutuo acuerdo con los hermanos que también están siguiendo esta transmisión, declarar y medicina en el nombre de Jesús. Los pulmones esta noche son sanos. El virus del COVID-19 muere en los cuerpos esta noche en el nombre de Jesús. Aquellos que hoy sienten que no pueden respirar, que tu Espíritu Santo venga trayendo, Señor, libertad a los bronquios, a los pulmones, por el poder de la palabra. Quebrantamos ahora en el nombre poderoso de Jesús y oramos, enviamos una palabra de sanidad, una palabra de medicina a los cuerpos enfermos esta noche, declarando, Padre de la gloria, que tú tienes vida y vida en abundancia, que hay milagros, prodigios y maravillas. Señor, seguimos declarando que tú estás obrando, que tú estás en control, y si hay otras personas padeciendo otro tipo de enfermedades, sean sanos esta noche por el poder de la palabra. Y si hay gente ahora en otro tipo de situaciones, sean libres por el poder de la palabra esta noche. Reciban la libertad de Cristo, reciban la sanidad de sus cuerpos. Oh Padre de la gloria, establecemos esta noche una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de protección, una palabra de provisión en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos esta hermosa noche. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo hermoso. Nosotros lo disfrutamos cada vez que podemos hablar de la grandeza del Señor. Podemos disfrutarlo y bendecimos esta noche sus vidas. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, que el Dios Todopoderoso siga guardándonos como hasta ahora lo ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos sean cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Buenas noches.